Buenas tardes, este es Francisco Larios, editor de Revista Abril. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar una conversación con el ingeniero Roberto Samcamp, mayor retirado del Ejército Popular Sandinista, quien ejerce hoy en día como analista en temas políticos, militares y de seguridad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Roberto. ¿Cómo no, Francisco? Buenas tardes y estamos pues a la orden. Bueno, pues vamos a tener, espero, una conversación que es de mucho interés porque en medio de esta crisis muchas personas se preguntan hoy en día en Nicaragua cuáles son los posibles roles que la institución hoy conocida como Ejército Nacional puede jugar, ¿no? Pero yo diría que como dato de fondo nos dieras información acerca de dos cosas. Una es tus antecedentes profesionales y militares, y la otra es empezar un poco la conversación sobre qué es el ejército de Nicaragua, qué tamaño tiene, ese tipo de informaciones básicas. Ok. Bueno, pues mi nombre es Roberto Samcamp Ruiz, soy de Jinotepe, Carazo, mayor retirado del Ejército Popular Sandinista, del EPS, lo cual significa que salí antes del 94, salí en el 91. Formo parte del PL1, o sea, del Plan de Licenciamiento número 1. Se dice EPS porque a partir del 94 se convierte en Ejército Nacional, después de la creación del Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, y con el objetivo de no incluirnos a 12.000 oficiales que salimos en esos planes de licenciamiento dentro del sistema de seguridad social del ejército. Eso es importante. Bueno, tuve en el 79 el curso de artillería, inicié formando parte del arma de artillería terrestre, el primer curso en la escuela Sergio Delgadillo, creo que se llamaba en el 79, en Montelimar. Luego estuve en el Estado Mayor General, estuvimos creando la brigada, lo que iba a ser la brigada de artillería en noviembre del 79. Me fui a estudiar artillería terrestre a Cuba en la escuela de artillería de la FARC. Regresé, estuve en el Estado Mayor General como jefe de la sección de operaciones de la Jefatura Nacional de Artillería. Posteriormente me enviaron ya cuando se creó la Brigada de Artillería, me mandaron como jefe del Estado Mayor de la Brigada de Artillería, cuando ya empezaron a venir los principales sistemas artilleros, la BM-21, los cañones OUC 152 milímetros, los cañones 130. Y estuve 2 años y medio ahí, luego pasé a la segunda zona militar con el jefe de la segunda zona militar, era el comandante guerrillero de brigada Leopoldo Rivas Alfaro, ahora jefe de los paramilitares. Llegué ahí como jefe de artillería, posteriormente como jefe de operaciones en la misma zona. Para el 85 me enviaron a la ya zona de guerra, estuve en la brigada de Jinotega como jefe del Estado Mayor. Y en el 86, ya a finales del 86, me pasan a jefear un batallón de lucha irregular, jefe de un BLI, el BLI coronel Ramón Raudales. Estuve 2 años, posteriormente me enviaron a la primera región militar a hacerme cargo de la agrupación táctica de combate. Eran 3 batallones ligeros cazadores de lucha contra insurgencia. Ahí estuve 1 año y luego estuve a cargo de la brigada de infantería permanente de la región hasta que se dio el evento famoso aquel del levantamiento de Pichardo y Rosales, y estábamos pues involucrados ahí. Tuvimos posteriormente ya nos dieron de baja en el 91, abril del año 1991.
imagínate, 11, 12 años en el ejército. Había salido de la universidad en el 78, estando en cuarto año de ingeniería en la UCA, y luego pues pasé un año trabajando, porque como te decía al inicio, no estábamos cubiertos por ninguna del sistema pues de seguridad, sí, de seguridad Sí. social del ejército. Entonces, ni modo, pues a chambear. Y posteriormente ya me dije, bueno, voy a terminar mi carrera. Terminé mi carrera de ingeniería industrial en la UNI. No, sí, era la Universidad Nacional de Ingeniería, pero en el RUPAP, me acuerdo. Posteriormente saqué una maestría en administración y dirección de empresas, posgrado y maestría. Y bueno, me he desarrollado durante todos estos años, después que salí de la universidad, como consultor en el tema de desarrollo empresarial, con énfasis en el sector cooperativo, agrícola. Y pues un poco de comunicador. Tenía un programa radial. Cuando ya la situación con la llegada de Ortega, ya percibí que esto iba a empeorar, que la situación era otra cosa, y entonces ya decidí, porque había prometido no volverme a meter en política, pero cuando se da la situación de la candidatura de Herty, cometí el error de ir a una reunión, y hasta el día de hoy pues quedé atrapado nuevamente en la política, tanto en este programa radial como en otras, digamos, intervenciones. Pues estuve, sobre todo a partir del 2008, una, digamos, actitud de crítica hacia el régimen de Ortega, y sobre todo después del 2009, cuando ya percibí que la cooperación petrolera venezolana estaba dando vueltas prácticamente a todo el sistema político, social, económico, y que esto iba a ir para largo, ¿verdad? En el 18, pues estuvimos, tal vez, digamos, como parte de la ciudadanía que estaba protestando en contra del régimen, pero por mi calidad de exmilitar y eso, y digamos el antecedente de escritos y de señalamientos directos al régimen, pues ya había una orden de liquidarme por parte de la policía, pues, o sea, le encomendaron eso a la policía. De liquidarte. Y de liquidarme. Tener Eso después sí. eso me llegó ya después a través de gente de la inteligencia del ejército, que algunos amigos tuvieron acceso a ellos y les contaron, ¿no?, que la orden se le había dado a la policía, pero que no habían podido porque estaban cerradas, pues prácticamente Jinotep estaba cerrado y la policía estaba encerrada, pero que a través de la inteligencia pues estaban dando seguimiento y eso. Salí el 11 de julio, 3 días después de la operación limpieza en Carazo, donde no estuve, ¿verdad? Quiero aclararlo. Salí hacia Costa Rica como exiliado político, y ya cumplí 2 años de estar aquí. Trabajo como consultor con algunos temas vinculados a Nicaragua con la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano. Y desde aquí, pues continúo. El exilio para mí es una trinchera de lucha en contra del régimen, tratando de trabajar pues con jóvenes, con una especie o como una especie de tutor, ¿verdad? Porque a mis 62 años pues no me veo aspirando a absolutamente nada más que a que el régimen se vaya, y ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero sí estoy convencido que son los jóvenes los que tienen que asumir la... Perfecto. Está bien, perfecto.
Danos una idea de la dimensión del ejército de Nicaragua, Sí, cómo está organizado, compuesto, etcétera. sí, antes me gustaría ver unas premisas iniciales, ¿verdad? Porque mucho se habla del ejército, cómo se logró acomodar en la etapa de Ortega. Yo he dicho siempre que los ejércitos a través de la historia han demostrado ser los camaleones perfectos. Se acomodan a cualquier situación, a cualquier cambio de gobierno, a cualquier modelo de transición y a nuevas realidades políticas. Tenés Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras, la Unión Soviética y el paso a la Federación Rusa en España. En Nicaragua no fue distinto. El EPS se transforma del brazo armado de la revolución a el ejército nacional, ya en la época de la postrevolución. Se acomoda con el gobierno de Violeta Barrios, hay una suerte de pacto, que es el protocolo famoso de transición entre Humberto Ortega y Antonio Lacayo, que le permite a Humberto sobrevivir durante un periodo de tiempo y al ejército quedar como blindado, como eh, evidentemente de que ellos perciben, yo salgo en el 91, te decía, el mando percibe de que va a haber un proceso de cooptación de las Fuerzas Armadas y empiezan con la policía por la vía de te quito presupuesto y te obligo a que conformes los famosos amigos de la policía para que te estén dando plata, para que te estén dando esto, abro la gasa para que puedas corromperte. Las coimas que antes, las mordidas que antes no se miraban, ¿verdad? En los años 80, eh, ya hay un proceso ¿verdad? Cooptación Dirigido por parte de... del gobierno, de la nueva estructura del poder, pues, ¿verdad? Ujú. De todos los funcionarios, no solo del gobierno de Violeta, de Arnoldo, de Bolaños. El ejército percibe eso y dice, nos vamos a blindar, no vamos a hacer pasto de los nuevos, de la gente que viene, ¿verdad? Muchos que vienen de Miami, gente que estuvo confiscada, gente que viene del somocismo, etcétera, etcétera. Y logran convencer a Toño Lacayo para la creación del IPSM, partiendo de dos elementos, de dos fuentes de capital. La primera, todo el dinero que se nos había ido quitando durante los 12 años anteriores, o sí, 12 o 13, de las cotizaciones al INS, que eso nunca se enteró. Entonces dice Humberto, bueno, aquí tenemos una primera parte. Y la segunda, permítanos vender activos militares, que es todo el armamento que se le vende al Perú y al Ecuador. Tal inicial del Instituto de Previsión Social Militar, lo que le permite al ejército no depender del presupuesto de la nación, no depender de los, digamos, de los gobernantes. Entonces va creando una cierta independencia económica del poder político, que eso era en lo fundamental, ¿verdad? Entonces, eh, sobrevive a Violeta, sobrevive a Arnoldo, con algunas crisis, algunos desencuentros, y sobrevive al ingeniero Bolaño. En ninguno de los tres gobiernos, el ejército dice esta boca es mía cuando las ha sonado, ¿verdad? Es decir, no se meten ellos en política. Dejan a cada gobierno a que, como decimos popularmente, libre su jugo como puedan, ¿verdad? Lo cual es una bandidencia, ¿verdad? Porque lo que demuestran es que todavía continúa un apego a Ortega, a Daniel. Ya Humberto está fuera. Entonces, durante todo este periodo, el ejército que en el mayor pico de la guerra estaba como en 130.000, de repente se reduce a 18.000. Estamos hablando de que en ese pico que te digo de la guerra habían cerca de 300.000 fusiles en el país. ¿Qué hacer con todo ese armamento?
no lo puedo regalar. Ya los gobiernos de Violeta, de Arnoldo, ya no iban a permitir regalos a la FARC, regalos al FMLN. Entonces, los almaceno o los vendo. Y es que lo que hacen las dos cosas, venden a Perú, a Ecuador, y almacenan. Y luego se viene dando un proceso de descomposición al interno del ejército cuando algunos mandos, altos mandos, empiezan a vender armas por debajo, ¿verdad? Entonces, pero hay una reducción considerable y paralelo a esa reducción se viene fortaleciendo un sistema de empresas, ¿verdad? A partir del IPSM. Vienen incursionando en algunas empresas. Los tres gobiernos se hacen de la vista gorda. Ninguno de ellos paga impuestos. En ninguno de los tres gobiernos, digamos, no hay pago de impuestos. Entonces, vienen haciendo el inicio de lo que posteriormente se forma el holding empresarial. ¿Qué pasa? Llegamos al 2007, el ejército aproximadamente con unas 15.000, digamos, soldados, dentro de todos sus componentes. Ese es más o menos el tamaño. Al día de hoy estamos hablando aproximadamente de 17.000. Pero a partir del 2007, Daniel mira el lado flaco del ejército y dice, vamos a cooptarlo por la vía económica. No va a ser ideológica como fue con la policía, va a ser por la vía económica. Y entonces les permite ese fortalecimiento económico, empresarial, hasta conformar un holding que entra en todas las áreas de la economía y empieza a fusionarse con los capitales de la vieja oligarquía, de la nueva oligarquía, o sea, todo el empresariado sandinista que empieza a surgir a raíz de la cooperación petrolera venezolana, empiezan a fusionarse en algunas empresas, hay capitales que están metidos los viejos oligarcas, los nuevos oligarcas, ellos. ¿Y el ejército? Y estamos hablando del ejército, del IPSM, ¿verdad? Esos tres componentes empiezan a hacer desarrollos inmobiliarios por todos lados, empiezan a meterse en todas las áreas de la economía, donde vos lo busques, ahí los hay. Pero además Ortega, muy hábilmente, empieza a corromperlo y los deja que manoseen plata de la cooperación petrolera venezolana, que de acuerdo a la investigación que hace Douglas Fara, dice, ahí viene plata de la FARC, viene plata de PDVSA, viene plata del ELN, del narcotráfico. Y ellos empiezan a manosear toda esa plata porque construyen un holding que era impensable. Es decir, el IPSM, ¿de dónde se suponía que tenía sus principales ingresos? De las cotizaciones de los oficiales. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que en medio de la situación económica del país, un país pobre, el segundo más pobre de América, de repente el ejército aparezca con condominios en San Juan del Sur, por ejemplo, y vendiendo apartamentos a 250.000, 300.000, 500.000 dólares en la Talanquera, por ejemplo? Entonces, Ortega está claro de que ese fortalecimiento le permite tenerlos a él, tenerlos atados. Y es el mecanismo de cooptación que Ortega decide muy hábilmente para tenerlos en la mano. Un paréntesis. Sí. Mencionaste que el mecanismo fue diferente con la policía, que era de carácter ideológico. ¿Podrías explicar eso? Sí. Digamos, los principales mandos de la policía eran fanáticos orteguistas. Te puedo mencionar un caso particular, porque lo conozco muy bien, y es el caso de Ramón Avellán. Ramón Avellán todavía no había alcanzado el cargo que tiene hoy, pero era el tipo de oficial de la policía que llegaba a su casa a las 5 de la tarde, se quitaba el uniforme, se ponía su camiseta Daniel FSLN y se iba a hacer trabajo político del Frente Sandinista en su barrio. Fanático. Entonces,
Daniel dice, bueno, con la policía el mecanismo va a ser ideológico. Vamos a recordarles que ellos vienen de bases sandinistas, pero además de eso, les permite una cierta, digamos, flexibilidad con el manejo de plata sucia, ¿verdad? Es decir, manejo de plata de los quiebres del narcotráfico. ¿Cómo explicas, por ejemplo, que Aminta Granera tenga una casa valorada en más de $1 millón con el salario que tiene? ¿Verdad? Y en una de las áreas residenciales más caras de Managua, en la zona de Santo Domingo Viejo. Así ves de repente otros altos oficiales de la policía que empiezan a tener una cantidad de propiedades, casas, esto, lo otro. Pero el problema era más ideológico, porque ellos sí caminan con la camiseta por dentro del FSLN, en el ejército no, ¿verdad? El ejército trata de mantener un distanciamiento que durante todo el periodo de Violeta se dio el proceso de institucionalización. Es decir, hubieron oficiales que fueron a ver experiencias en Chile, en Francia, en México, en Estados Unidos, en España, para profesionalizar el ejército, desideologizarlo, despartidarizarlo y convertirlo en un ejército nacional. Por eso el cambio del nombre de EPS, Ejército Sandinista, Brazo Armado de la Revolución, al Ejército Nacional. Entonces ahí es la diferencia entre los dos mecanismos de cooptación, la policía ideológico y en el caso del ejército económico. Bueno, estamos claros en que aparentemente se ha mantenido estable el número de efectivos del ejército a través del tiempo, ¿no? Aunque me parece que mencionaste una cifra algo mayor actualmente. 17.000. Para el 2015, digamos, hice una investigación de los distintos en Centroamérica, ¿no? El tamaño. Y teníamos a Guatemala con 23.000, El Salvador 24.000, Honduras 24.000 y Nicaragua estaba en 14.000. 2015. A esta altura el ejército ha crecido unos 2.000 más, pues, ¿verdad? 2.000, 3.000, 17.000. ¿Y ese crecimiento, digamos, orgánico o es consecuencia de una movida política? No, es un crecimiento orgánico, natural. Hay, digamos, nuevas unidades que se han creado, por ejemplo, el BEC, el Batallón Ecológico, que bueno, ha sido de los que más han permitido el despale y la depredación de los recursos naturales, contrario a la misión que se dicen tener. Digamos, ha crecido la brigada mecanizada, por ejemplo, con la llegada de los tanques T-72, tenían los T-55, los PT-76 y eso. Las unidades se han mantenido, han cambiado, digamos, la estructura. Antes eran regiones militares, ahora son comandos regionales, casi la misma, digamos, tal vez el nombre ha cambiado. Ya no existe lo que es la milicia, ya no existe lo que es la reserva, ¿verdad? Y hay un cuerpo más profesional, más consolidado en las distintas unidades, ¿verdad? Entonces, digamos, en algunos componentes ha habido reducción en el caso de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Con la venta de casi 25 helicópteros, todo eso, digamos, pues hubo una reducción, pero ha crecido un poco la Fuerza Naval con la incorporación de más naves para la custodia o la vigilancia. El cuidado de la costa, sí. Yo quisiera pedirte si pudieras describir, digamos, el perfil típico de una persona que entra al ejército. Perfil social, perfil político, si tenés alguna noción de cómo describiría uno a esa persona. Bueno, tener dos elementos. Uno, el que quiere hacer carrera militar y que pasa por todo el proceso de reclutamiento para ir a la academia, ¿verdad? Y pasa el periodo de tiempo que se requiere para poder salir de subteniente, creo que son 3 años, donde adquiere digamos, el bachillerato,
termina el bachillerato, generalmente te piden con hasta tercer año aprobado de secundaria, y ahí terminas con una especialidad y terminas, o sea, terminas prácticamente como bachiller y especialista. Si entraste en cualquiera de los componentes, especialista aéreo, especialista en tropas, etcétera, ¿verdad? El otro es el soldado que reclutas, que incluso ese reclutamiento empieza después del triunfo de Doña Violeta, cuando ya tenés que ir a contratar soldados. Y entonces hay efectivamente un contrato para, digamos, como soldado del ejército. Tenés un salario, acceso a determinados beneficios, pero estás mediante un contrato. ¿Qué tipo de entrenamiento tienen estos soldados? Depende del componente. Si vas a tropas generales, por ejemplo, pues pasas el curso de tropas. Normalmente en las unidades militares se lleva al menos así en aquel entonces, y eso no ha cambiado, digamos, el año se divide en 2 semestres, que es los 2 semestres de preparación combativa. Es un programa de preparación combativa que en las unidades te dan. ¿Dirías que la gente que va en ambos caminos hacia el ejército tienen alguna afinidad política o lealtad política primero con el sandinismo, o sencillamente son personas que están buscando una carrera? El soldado anda buscando cómo sobrevivir. El que llega a soldado, evidentemente hay un proceso de investigación, ¿verdad? A través de contrainteligencia militar, quién es, de dónde viene. Obviamente por los mecanismos y todos esos vasos comunicantes, el primero que da, digamos, el visto bueno es la estructura partidaria, ¿verdad? En el caso de los que van a la academia, generalmente digamos, quien te recomienda es un oficial, amigo de la familia. Mira, coronel, mi hijo quiero que pase la academia, entonces lo meten, pero evidentemente pues tiene que pasar el proceso de hacer el grado, ¿no? Como se dice. ¿Hasta qué punto podrías decir, basado en este proceso, que el ejército es sandinista? Mira, yo creo que actualmente hay algunos que mantienen una vinculación partidaria, política e incluso ideológica. Yo te estoy hablando de los miembros del Consejo Militar, del Estado Mayor General. Pero de capitán para abajo no hay mayor vinculación, a menos que tengan antecedentes, que el papá estuvo en la revolución, etcétera, etcétera. No veo yo ese componente político partidario en las estructuras o en los mandos bajos, en los cargos, en los grados inferiores del ejército. Sí lo veo arriba. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estuvieron en la lucha contra Somoza. Muchos de ellos, o algunos de ellos, estuvieron en la guerra de los años 80. No todos, ¿verdad? Pero acordémonos que la guerra de los años 80 fue ideológica también, ¿verdad? Éramos el brazo armado de la revolución. Entonces está esa fuerte, digamos, carga política, ideológica en los mandos superiores. Abajo yo no lo veo. Bueno, entiendo entonces que lo que va ocurriendo es que en parte el tiempo va alejando al cuerpo del ejército del árbol, digamos, ideológico o político del frente. Pero entonces la pregunta que yo haría es, ¿cuál es el impacto que tiene todo lo que está ocurriendo en estos tiempos? Si eso los acerca o si los aleja, y si uno puede prever que haya algún tipo de inquietud o efervescencia dentro del ejército acerca de la conexión ejército-gobierno sandinista. Sí, en el ejército ha pasado una situación bastante compleja, fíjate. Primero,
se le dice a los oficiales, mira, vamos a apartarnos del partido, vamos a profesionalizarlo. Y hay 16 años de profesionalización. Fueron los 16 años de los gobiernos de la post-revolución. Cuando llega Ortega, está el general Omar Ayeleven, y Ayeleven es el primero que percibe que van por ellos. Incluso hay una reunión del Consejo Militar y él les dice que Daniel viene por nosotros, tenemos que pararnos duro. Efectivamente, ese primer periodo de Daniel no hay mucha incidencia en el ejército, incluso hubieron algunos roces. Pero después, cuando sale Ayeleven y lo acerca como vicepresidente, Daniel deja a Julio Avilés, ¿verdad? Y entonces viene el otro cambio. Ahora vamos a acercarnos un poco al partido. Ahora vamos a renegar de los 16 años de profesionalización más los 5 posteriores que estuvo el general Ayeleven, y entonces viene ese conflicto. ¿Qué pasa? Ortega muy hábilmente dice, voy por el bolsillo, voy a tocarles la cartera. Todo el que va saliendo viene a trabajar conmigo a Albaniza. Y entonces sale el primer inspector general y queda como subdirector o segundo jefe en Albaniza, ¿verdad? Se está metiendo $5,000 más la plata que tiene de su jubilación. Entonces, todo el que va saliendo alto de grados superiores dicen, yo voy allá a trabajar, tengo un trabajo asegurado. No voy a ser un jubilado más encerrado en su casa y tratando de criar nietos. Entonces, todos van apuntando allá, ¿verdad? Van apuntando a Albaniza, van apuntando a los cargos, van apuntando a seguir trabajando ya en la vida civil y ganando un buen salario. Entonces, por ahí a pegar Daniel. No hay, digamos, un compromiso político, ideológico, hay un compromiso monetario, ¿verdad? Él dice, esta gente los quiero a mi lado y los voy a comprar. Es decir, es el esquema que Hugo Chávez le viene a decir a Daniel, mejor comprarlo, lo que necesité, y aquí está la plata. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Abril? Como ya están involucrados en un proceso de corrupción acelerado, donde están manejando mucha plata sucia, ¿verdad? Donde no sabes qué es lo limpio y qué es lo sucio. Entonces, con Abril, Ortega le pide a Avilés una prueba de lealtad. Y la prueba de lealtad, que no es política, ¿verdad? Sino de cobrarle todos los favores económicos. Ortega ha hecho caso omiso a toda la corruptela. Y entonces le dice, quiero, primero, apoyo a la policía. Segundo, quiero francotiradores. Tercero, quiero que me organice a los paramilitares. No te metas, no des la cara, pero sí quiero que estés detrás de todo. Y entonces esa es la prueba de fuego y la prueba de lealtad que el ejército se somete. Y que ahora ya no pueden, no hayan que hacer cómo salir. Más que... Pero ajá, si quisieran salir, pero quieren salir, necesitan o perciben que necesitan salir. Sí, claro, porque necesitan salir de las acusaciones, ¿verdad? El problema del ejército ahorita es que hay un involucramiento muy fuerte primero en la corruptela, ¿verdad? Vos no podés justificar el crecimiento desmedido, el enriquecimiento desmedido de la cúpula militar. No podés. Es decir, vos revisás las propiedades de Julio Avilés y ese es un potentado. ¿Cómo las justificás? ¿Cuánto gana Julio Avilés? $5,000. Se supone que no puede ganar más que el presidente. Ponerle que gane el doble, pues, $6,000 oficialmente. Y hay datos públicos de esto. O sea,
Yo soy de Jinotepe y en Jinotepe todo el mundo sabe las propiedades, la finca, y quién es el que ha hecho todos los protocolos de compra, de adquisiciones de esa finca. Te hago una pregunta. Herrera, Sí, te hago una pregunta, sí, porque sí, a mí estamos claros lo que ocurre a nivel de la cúpula, pero a mí me interesa la dinámica interna un poco, porque si yo soy un capitán o quizás hasta un mayor, no soy necesariamente yo quien se está enriqueciendo, claro. pero soy yo también señalado, igual que si tuviera el rango de general, y seguramente, ¿cómo me aíslo yo? Si yo voy a mi casa y yo oigo todas las cosas que se dicen, eh, yo me imagino, y esto es una pregunta que te quiero hacer, eh, cómo puede permanecer esa capa de impermeabilidad? O es que no existe alrededor de la gente que está en los mandos intermedios, digamos? Es muy difícil, es muy difícil. Yo considero que de mayor para arriba están impermeabilizados. ¿Por qué? Porque dicen, yo tengo que subir. Yo entré aquí, estoy haciendo carrera militar y tengo que subir, ¿verdad? Tal vez no haya mucho análisis de la situación política, mucho análisis de la crisis de abril, mucho análisis del involucramiento del ejército en, en la crisis. De mayor para arriba viven en los repartos construidos por el ejército, son burbujas, ¿verdad? Pero de capitán para abajo tienen que ir al barrio, tienen que ir a ver a la mamá, tienen que ir a ver a la vecina, y la vecina le dice, puchica muchacho, y vos estás metido, ¿a cuántos mataste? Esto, el otro. Entonces ahí sí son permeables, ¿verdad? Y algunos son optimistas en pensar de que por ahí puede venir una fractura. Yo no la veo. ¿Por qué? El ejército tiene una estructura vertical, mando único. Eh, todos, cada jefe, digamos, no es que tenga un feudo, pero su unidad militar es el jefe absoluto, ¿verdad? Pero todos esos jefes obedecen a uno solo, que es Julio Eiles, el comandante en jefe. Es decir, hay una estructura de mando vertical. El de arriba manda y el de abajo obedece. Las órdenes, se decía en aquel entonces, y se repite siempre en todos los ejércitos, y más en este, las órdenes se cumplen, no se discuten. Entonces, no hay mucha posibilidad de estar elaborando qué hacemos, estamos pegados, estamos comprometidos, el pueblo no nos quiere. Ellos, el ejército, todas las comparecencias de Avilés tienden a fortalecer la cohesión abajo. Primero, el Consejo Militar está con ellos, ya lo demostraron en la, digamos, comparecencia que hizo Bayardo Rodríguez, el jefe del Estado Mayor General. Es decir, cuenta con el apoyo del Consejo Militar, que yo creí que el Consejo Militar iba a ser un poquito más inteligente y iba a decir, espérate, veamos cómo manejamos esta situación, sino que se fueron de boca, ¿verdad? Estamos con Daniel, estamos con el comandante. Entonces, él trata de involucrar en ese apoyo a los mandos inferiores, capitanes, tenientes primeros, tenientes, con el discurso de que estamos siendo agredidos por el imperialismo, ¿verdad? Y me imagino, yo no tengo ninguna evidencia concreta, pero me imagino que a nivel de las unidades militares se ha de mantener el discurso del golpe de Estado para justificar lo que el ejército hizo. Pero eso es creíble dentro del ejército a esos niveles. Sí, 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 claro. Sí, una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad, ¿verdad? Y el problema de los mandos inferiores es que, bueno, no hay deliberación, no hay mucho análisis político y es el orden y mando. Bueno, pero eso es cierto en todos los ejércitos, y sin embargo se dan golpes o intentos de golpes y rebeliones dentro de los ejércitos, y generalmente son de oficialidad intermedia. ¿Descartarías esa posibilidad en Nicaragua? Fíjate que no es intermedio. El único levantamiento que hubo aquí fue en el 80, no, en el 90, ¿ya? Pues que fue la
situación que se dio con la primera región militar y la Fuerza Aérea, Pichardo y Rosales, Antenor. Estamos hablando del 90. Sí, pero en Para otros acá, la única. en otras realidades, en otros contextos, ha habido rebeliones de capitanes, Claro, coroneles, etcétera. Lo que sí. me pregunto yo, ¿en qué punto puede resquebrajarse esa cadena de mando? ¿No lo ves de ninguna No lo manera? veo, ¿No no lo lo ves? veo. Eso se necesita primero que alguien lidere eso. Y en este contexto no lo veo. El único que podía hacer eso lo sacaron a tiempo, que fue ¿Quién era? Oscar Valladares. El único. De ahí no veo a nadie, ¿verdad? No lo veo. El capitán, el teniente primero, dice yo quiero ser mayor, el teniente primero yo quiero ser capitán, el teniente yo quiero ser teniente primero. Todos van buscando el escalar en el escalafón militar, ¿verdad? Eh, No lo veo en contradicciones con el mando, ni mucho menos. ¿Lo controlan por la ambición o por el miedo? Más que todo no por la ambición, diría yo, sino por el interés de continuar una carrera militar. Todos los oficiales se meten para una carrera militar. Pero entonces no están dando, porque uno cuando hace una apuesta profesional o de negocio, uno considera los riesgos. Aparentemente ellos no consideran que la situación alrededor del ejército sea de ningún riesgo. Los mandos inferiores no, pero arriba sí. Arriba debe haber un mayor, digamos, discusión, análisis. Pero ellos están apuntando a algo muy simple. Si logramos sobrevivir a la guerra de los 80, 16 años de gobierno, todos los 3 periodos de Daniel, aguantamos todo el ataque cuando las reformas del 2014, vamos a sobrevivir esta. Pero además hay otro elemento que les permite a ellos especular con la sobrevivencia. Y es que, por ejemplo, ellos estuvieron anotados en el aterrizaje suave. Ellos estaban en esa discusión. Pero además de eso, como han hecho ¿Estaban con quién? O sea, con el gran, participando, con el gran participando capital. físicamente. Sí, el mando del ejército, con el gran capital, con partidos políticos, con alguna figura del sandinismo histórico, etcétera, ¿verdad? Eso seguramente, o sea, ¿estás hablando en tiempo pasado o es algo que Estoy hablando continúa? del 17 y después del 18, que se habló del aterrizaje suave. ¿Por qué? Porque uno de los impulsores de la idea del aterrizaje suave ha sido la dupleta de Carlos Pelas y Humberto Ortega. Ambos tienen un comodín que es Arturo Cruz Sequeira, que es el que ha estado, digamos, siendo el estandarte de esa tesis. ¿Por qué? Porque Humberto ha sido apartado totalmente del festín de la cooperación petrolera venezolana, ¿ya? Y ha sido apartado por la Rosario. Y hay una contradicción profunda entre estos dos personajes, ¿verdad? Entonces, por ahí el ejército ha estado involucrado. El hecho de que se habló en ese momento del aterrizaje suave, de colocar a Omar Ayesleven como la figura sobre cual pivoteara todo este proceso, eso se mantuvo un buen tiempo. El ejército está, digamos, abocado a buscar en el 18, 19, a buscar una salida eh, a la crisis con el gran capital. Bueno, llegamos al 20, entonces, ¿qué está pasando en el 20? Porque, entre otras cosas, yo creo que es notable que diferentes personas asociadas ya sea al gran capital o a la oligarquía o a los, digamos, medios conservadores, a través de las páginas de la prensa, gente como Humberto Belli, realmente han hecho un esfuerzo por aparecer amables al ejército, Claro. coqueteando, enamorándolo, o dándole una advertencia, pues, de que aquí puede haber guerra. Pero más que todo, advertencias muy amables como aquel editorial de Belli en el que dijo que el pueblo era injusto con el ejército. Entonces, ¿podría ponernos eso en contexto y darnos una interpretación? Mira,
el problema es que mucha gente está convencida que la transición va a ser aquí a la chilena, ¿verdad? Que Daniel va a estar y que el ejército va a ser el garante de la transición. Va a ser el que va a desarmar a los paramilitares, porque ellos fueron los que lo armaron, y es el que va a poner el orden a como lo puso después de la guerra de los 80, en los 90. Entonces, mucha gente está comprometida con esa creencia. Y dice, el ejército va a preservarse, se va a preservar, ¿verdad? Porque va a lograr acomodarse en esta transición post-Ortega y va a trabajar con nosotros. De hecho, ya está trabajando con nosotros cuando están involucrados digamos, en la parte económica. Entonces, esa es la esperanza. Esa es la esperanza. El ejército no es tonto. Dice, vamos a sobrevivir a esta crisis, a como hemos sobrevivido a las anteriores. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Pero disculpame, pero Ortega y sobre todo Murillo, ¿no? Que tienen este afán controlador, se sienten cómodos en que los altos mandos del ejército tengan ese tipo de comunicación con opositores o miembros del gran capital acerca de una salida del actual sistema. Tal vez Rosario no se sienta cómodo, pero Daniel sí. Daniel sí, porque acordate de que hay mucha gente que está, bueno, primero hay que ver cuál es realmente la situación física, mental de Daniel, si realmente tiene el poder de decisión. Ninguno de ellos, el ejército está cómodo con Rosario, ninguno, ¿verdad? De hecho, pues hubo un evento en el 2014 donde se dio por muerto a Daniel en Cuba y el ejército se cuadró con el vicepresidente, ¿verdad? Con Mayer Leven. ¿Qué pasa? El problema del ejército es sus intereses, no los intereses de Rosario. ¿Cómo sobrevivimos a esta crisis? ¿Cómo preservamos la institución? ¿Y cómo nos cuidamos de no caer presos? Es decir, eso une, eso consolida a lo interno de la institución. Lo que no esperaban nunca por las relaciones que tienen con el comando si les haya sido sancionado. Perdón, ¿podrías repetir que hubo un problema de sonido? Lo que no esperaban nunca por las relaciones que tienen con el Comando Sur es que Avilés saliera sancionada. ¿En qué cambia la situación eso? Es decir, ya la administración norteamericana se desvincula del Departamento de Defensa y señala directamente a Avilés. Pero eso los hace más propensos a separarse de Ortega o a unirse a él en desesperación. Debería de haberle dado la pauta de buscar un distanciamiento, ¿verdad? Pero Daniel les pidió una prueba de lealtad porque los tiene agarrados del pescuezo, ¿verdad? Es decir, el día que Daniel les quiera decir, aquí está la plata que han recibido y es plata que ha venido de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, aquí están todas las propiedades que tiene el general aquí están todas las propiedades que tiene el general ¿de dónde salió esta plata? O sea, no son tontos. O sea, detrás de Daniel está gente que conspira. Digamos, Lau, Néstor Moncada Lau. Lleva un registro de toditito lo que pasa y lo que ha pasado y lo que va a pasar. Pero bueno, entonces no es muy fácil salirte de esa maraña. No, claro, y ya vamos a terminar, pero estoy viendo en mi mente, ¿verdad? La descripción tuya como una novela sobre la mafia, básicamente, en la cual uno entra, pero llega un momento en que uno está incómodo y no se puede salir, pero quedarse también involucra un enorme riesgo. Sí. ¿Qué es lo que puede precipitar
que haya algún cambio en esa relación. Y para tal vez darte una pista de lo que estoy tratando de entender es, eh, no sé si leíste recientemente el artículo que lo reprodujimos también en Revista Abril, que escribió Humberto Belli hace un par de días, en el que advierte sobre el peligro de la guerra y sugiere de que no necesariamente una acción armada puede tener malos resultados, sino que puede ser un final feliz, como el de Costa Rica con un Figueres que transforme el país. Esa es una sugerencia bastante radical, digamos, en el contexto de lo que ha dicho antes Belli y en el contexto del discurso de la gente de la Alianza. Entonces yo estoy tratando de conectar, si es que son conectables, esta sugerencia con las tensiones que pueden o deberían haber entre las mafias de Nicaragua. Mira, yo no sé de dónde Beli, porque a mí me causó más bien un poco de risa, pues, esa postura, porque más o menos el cálculo que hago yo de la cantidad de gente armada en Nicaragua es de 70.000 gente, de 70.000, entre el ejército, entre la policía, los parapoliciales, los paramilitares, la gente que está en las estructuras partidarias armadas. Eso es disuasivo para cualquier locura, ¿verdad? Eh, digamos, Pero vos cuando querés meter en... perdón, añado a la frase de Sí, acción armada, se puede añadir la idea de un golpe de Estado. es difícil porque, mira, hay más intereses en Venezuela y no han podido. Hay muchos más intereses en Venezuela. Hay alguna gente que dice, bueno, Nicaragua es el eslabón más débil que hay en una cadena de países. Pues, de los tres eslabones estos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Nicaragua es el más débil y es el más proclive a que le den un golpe. Es decir, estar amenazando al ejército de una eventualidad de eso, me parece perder el tiempo, ¿verdad? Me parece perder el tiempo. En el país es difícil un levantamiento por el sistema de control social que tiene Ortega. Es decir, a nivel de barrio, a nivel de municipio, a nivel de departamento. Estamos hablando de una cantidad de gente armada que sin problema le mete el plomo a cualquiera. Ya lo vimos antier, pues, ahí en Pero la Trinidad. hubo un levantamiento en abril de 2018. Claro, claro. Y que pudo haber llevado a Ortega a rendir el rey. Pero faltó el trabajo que tenían que hacer los empresarios. Pero eso ya no, ese evento no vuelve, es muy difícil que vuelva a ocurrir. Yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Lo que sí veo es que pudiera haber en el contexto de las elecciones una situación que pudiera salirse de control y que intervenga la comunidad internacional. ¿Verdad? Pudiera salirse de control. Sí, no está muy bien amarrado porque me da la impresión de que esto es un guión que empieza a elaborarse, en que muchos están de acuerdo, otros no están muy de acuerdo, ¿verdad? No sé si me logro explicar, ¿verdad? En realidad te planteo el reto, no te entiendo. ¿En qué va a Es decir, resultar esto? Pues, o sea, ya para terminar, ¿verdad? La hay pregunta una, te la planteo así. ¿Hay solución a la chilena o no en Nicaragua? sí, creo que sí, y va a ser con el proceso electoral, ¿verdad? Va a ser con el proceso electoral. Por mucho que Daniel Ortega esté especulando si llega Biden o si se mantiene Donald Trump, creo que la el planteamiento de bipartidista en los Estados Unidos, de la OEA, la Unión Europea, es que Daniel tiene que salir en el 2011 y hay que 21. sentarse en el 2021 y hay que sentarse a negociar esa salida. Entonces vamos, según esa visión, a la impunidad y al orteguismo sin Ortega.
Desgraciadamente, desgraciadamente eso va a pasar. Yo lo vengo viendo desde hace rato porque casi todos los actores están importantes, el gran capital, la estructura política, digamos, tradicional, está abocada a eso. Y cuando ves vos el desaliento, la desorientación, el relajo entre la oposición, incluso entre los jóvenes, yo veo más largo todavía esto. Probablemente la impunidad no sea total, porque van a haber sacrificados, ¿verdad? Pero confío en que el siguiente proceso electoral, todos los jóvenes van a tener ya 5 años de madurez y confío en que sean el nuevo poder en Nicaragua y a partir de esa fecha empiece el proceso de la búsqueda de justicia, de no a la impunidad, de reparación, ¿verdad? Y todos esos procesos de los que venimos hablando. Una última pregunta, observación, porque esa esperanza pospuesta que me estás dando tiene un montón de saltos lógicos, porque eh, asume que en la próxima elección ya no hay una fuerza armada que es leal al clan Ortega, no solamente en el ejército, sino paramilitares, y asume que no tienen la capacidad para gobernar desde abajo a partir de una elección que, entre comillas, pierdan en el 2021. Es un supuesto gigante que es contrario a la historia nuestra y además contrario para mí a esta simple lógica, que es que Ortega realmente no puede darse el lujo de perder el poder real en elecciones en el 2021. Porque perder el poder real, o sea, el poder económico, el poder de la represión, del asesinato, significa para él y para su clan ir a la cárcel o incluso morir. De tal manera que esperar la posibilidad de que la justicia pueda ser pospuesta, pero que llegue, requiere casi una fe infinita en que ocurra un milagro. Pero en Chile no ocurrió, no pasó así. En Chile hubo pospuesta, ¿Cuántos ¿verdad? años? Esa es la diferencia y por eso es el planteamiento mío de que hay que abrir todos los juicios en todo este periodo, ¿verdad? Para no esperar como hicieron los guatemaltecos 40 años con Ríos Montt, Es ¿verdad? que, y lo otro es, esto ya tendrá que ser otra conversación porque ya hemos hablado mucho, pero yo creo que Chile es un país muy diferente a Nicaragua. Totalmente. Mucho, primero ya venía con una tradición democrática y además de eso con una tradición de institucionalidad en el ejército. Pinochet no era un dictador personal, él ejercía la dictadura en nombre de una institución. Caso totalmente diferente. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, ya perdí la cuenta, eh, aunque cometió crímenes de lesa humanidad, eran otros tiempos y no tenía realmente pendiendo sobre su cabeza acusaciones de crímenes de lesa humanidad como las tiene Ortega, ni lazos conocidos con narcotráfico, ni nada por el estilo, que crean una situación muy, muy diferente, creo yo, que hace para mí no solo indeseable, sino muy difícil pensar que se pueda dar incluso una transición lenta al estilo de Chile. Bueno, desgraciadamente la lentitud de esa transición la estamos marcando nosotros, desde la oposición, ¿ya? Porque ¿quiénes son los que están llevando todo este proceso? Los que no estuvieron en abril, ¿ya? Esa es la situación en la que nos encontramos. Esa es la verdadera tragedia, creo Esa es yo. la tragedia. Y entonces, para mí y eso, es el abandono y la traición realmente. y eso continúa. Y eso va a continuar mientras los principales, digamos, actores de abril no estén al frente, pero están peleando quién
es el que va a representar a quién, y si el otro me representa, y si el otro no me representa, y yo era autoconvocado y a mí no me mandaba nadie, y mientras esas discusiones sigan, el resto, los poderes fácticos famosos, van a tratar de acomodar rápido para que cuando estos se pongan de acuerdo ya estamos en una nueva situación. El Bueno, ejército lo van a limpiar, van a salir alguna gente, y le van a decir, bueno, tu trabajo es mantener, resguardar la paz, desarmarme a los paramilitares, desarmarme, que creo que después viene una situación más complicada todavía, porque esto va a ser la Supermara 19 de julio, e incluso internacionalizada, ¿verdad? Porque sí, hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo, que lo que han aprendido es a matar, les gustó, ¿verdad? No es la gente de los 80, es un montón de gente nueva que están colorados, que participaron en matanzas, que siguen participando y que no van a tener digamos, comodidad, porque el país va a tener que acomodarse a una situación de paz, ¿verdad? ¿Qué van a hacer esto? Es complicado, pues es sí. complicadísimo, y lo entiendo, pero no le veo otra. Bueno, pues lo dejamos en esa nota triste, pero para mí, si contiene algo que no es triste, es la incertidumbre, porque yo realmente no creo que todo esté escrito. Yo creo que estos esquemas de solución que han ingeniado los burócratas y con los que sueñan los poderes fácticos son más fáciles sobre el papel que en la práctica, porque la sociedad es un cuerpo vivo, tiene muchas heridas, hay muchos odios, hay muchas necesidades insatisfechas y hay, además de eso, ideas nuevas que nunca las hemos tenido en Nicaragua, como parece mentira la idea de que el objetivo de toda lucha política debe ser democrático. No, eso no ha existido antes, de tal manera que yo veo que el juego está mal. No es que no voy a gritar yo como hay un individuo por ahí que vive gritando que vamos ganando. No, no es que vayamos ganando, es que nos están apaleando, pero, pero, pero así como hoy nos sentimos derrotados, bien podría ser que la victoria de ellos es pírrica. No sabemos, estamos en la incertidumbre total, porque hay contradicciones lógicas internas muy serias en la solución que ellos creen haber encontrado. Esa es mi palabra final. Te agradezco mucho. Hay algo que lo une, es la plata. Es la plata, sí. Y Y eso vos sabés que y, esos lazos son casi indestructibles, bueno, pero también, casi. también son frágiles cuando empiezan de verdad, las crisis. Sí, Pero bueno, muchas gracias, Roberto Sancam. Ha ok, sido un Francisco, enorme placer. En nombre de los lectores de Revista Abril, te damos las gracias y ojalá podamos hablar pronto de nuevo. cómo no. Gracias a vos, ¿oíste? Hasta luego. Saludos.